Estamos grabando. ¿Ya? Entonces, como les decía, nosotros ocupamos la fórmula del número de moles para poder calcular lo que es la concentración molar de una disolución. ¿Ya? Para poder determinar el pH de una disolución, yo debo saber entonces su concentración de hidrógenos, de iones de hidrógeno, o su concentración de iones hidroxilos para poder determinar el pH de esta disolución. ¿Ya? Entonces, tenemos la fórmula del número de moles. Recordar que el número de moles va a ser igual a la masa de la sustancia que yo estoy analizando partida en su masa molar. Y es por eso que en la guía aparece una sección de la tabla periódica, ¿ya? Porque para determinar las masas molares, ustedes deben tener claro las masas atómicas de cada una de esas sustancias, ¿ya? Posteriormente tenemos la fórmula de la molaridad, ¿cierto? De la concentración molar, que es el número de moles dividido el volumen. Y este volumen siempre debe estar en litros, ¿ya? Cada vez que ustedes tengan ml, entonces lo transformamos a litro, recordando que en un litro específicamente existen 1000 mililitros o 1000 ml, ¿ya? Posteriormente tenemos la fórmula de la dilución, ya que cuando yo hago esta dilución lo que hago es disminuir la concentración molar. Entonces, al disminuir la concentración molar, también va a haber una variación en el pH de la disolución. Concentración 1 por volumen 1 versus concentración 2 por volumen 2. Recordar siempre que la concentración está determinado por el valor que ésta tenga, en donde la concentración inicial siempre va a ser mayor que la concentración final. Y el volumen inicial siempre va a ser menor que el volumen final. ¿Ya? Eso también recordar. Por último, las fórmulas de pH, menos logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno, la fórmula del pOH, menos logaritmo de la concentración de hidroxilo, y recordar siempre que pH más pOH es igual a 14. ¿Por qué? Por nuestra escala de pH, donde tenemos de 0 a 6,9 que va a ser ácido, 7 que es neutro, y de 7,1 hacia 14 que va a ser básico. ¿Ya? Dicho esto, chicos, vamos a desarrollar los ejercicios específicamente. Vamos a hacer el C y vamos a hacer el E. ¿Ya? De la guía. Tengo una duda. Sí, pregunta. ¿La concentración es lo mismo que molaridad? Sí, cuando yo hablo de concentración, es lo mismo que estuviese hablando de molaridad, hijo, ¿ya? Concentración, Gracias. concentración molar en este caso, ¿ya? Cuando yo hablo de concentración molar, es lo mismo que hablar de la molaridad. Todos estos ejercicios están en base a concentración molar, ¿ya? Porque tenemos tanto gramos y tenemos volumen. Entonces estamos hablando de una concentración molar, ¿ya? ¿Se puede dar concentración con otra unidad de medida? Sí. Recuerden, tenemos la concentración molar, tenemos la concentración molal, ¿ya? Más adelante, cuando vayan a la universidad, van a aprender la concentración normal también, ¿ya? Es muy parecida. Y tenemos las diferentes fracciones molares. Pero acá estamos hablando específicamente de concentración molar o de molaridad. Por eso es la fórmula que tenemos ahí, ¿ya? Entonces, como les decía, vamos a hacer el ejercicio C. En el ejercicio C, yo tengo 20 ml de HCl, que es ácido clorhídrico, ¿ya? Que tiene esa concentración y que se va a diluir hasta 500 ml. Por lo tanto, inicialmente, lo que yo tengo, ¿cierto? Va a ser recordar, colocamos los datos, ¿sí? Y en estos datos, yo voy a ir colocando la concentración y los volúmenes. Primero, la concentración inicial que a mí me dan va a ser 0,0025 molar. ¿Ya? Y tengo que ese volumen inicial va a ser igual a 20 ml. ¿Por qué yo sé que esos 20 ml es el volumen inicial? Porque, repito, el volumen 1 o el volumen inicial siempre es menor que el volumen final, ¿ya? Pues además me dice que esta disolución con esa concentración se diluyen hasta los 500 ml. Entonces yo ocupamos un poquito la comprensión lectora y digo que el volumen final en este caso van a ser los 500 ml. A mí me piden calcular
el pH y el pOH, en este caso, de estas disoluciones, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el pH? Ni idea. ¿Cuál va a ser el pOH? Menos tengo idea, ¿ya? Para determinar esos pH, nosotros tenemos que sacar la concentración de cada uno de ellos. Y para calcular concentración, ¿cierto? En este caso, de ácido clorhídrico, vamos a calcular primero el número de moles, ¿cierto?, que necesitamos, luego su molaridad y finalmente los pH. Pero si se dan cuenta, acá yo no tengo ninguna masa, ¿cierto? Entonces, como no tengo ninguna masa, yo inmediatamente analizo y veo que la fórmula que a mí me interesa y que a mí me sirve ocupar es la fórmula de las diluciones. Concentración inicial por volumen inicial, concentración final por volumen final. Entonces, voy y digo, concentración inicial van a ser los 0,0025 molar por el volumen inicial, que eran los 20 ml. Y eso va a ser igual a X, que no tengo idea cuánto es nuestra concentración final, por el volumen final, que son los 500 ml. El que está multiplicando pasa al otro lado, dividiendo. O sea, van a ser los 0,025 molar por los 20 ml y todo eso dividido en 500 ml. Se van los ml, ¿ya? Y me queda todo en molaridad. O sea, ocupamos ahora calculadora. Recuerden, chiquillos, para esto es súper importante la calculadora científica, ¿ya? Sobre todo para los cálculos de pH. 0,0025 Tengo por una duda. 500. Dígame. ¿Ese volumen no se tiene que cambiar a litros? Muy buena pregunta. El volumen acá, como yo estoy haciendo la dilución solamente, no lo voy a cambiar a litros, ¿ya? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en la fórmula desaparecen los ml y me va a quedar el resultado en concentración molar, en donde este resultado es exactamente 1,0 por 10 elevado a menos 4 molar, ¿ya? Esa es la concentración una vez hecha la dilución, ¿ya? Aparte, esta concentración es exactamente la concentración de ácido clorhídrico, o sea, me entrega a mí la concentración de los iones hidrógeno. Es por eso que yo ya no hago ningún cambio cuando tengo la dilución. Cuando yo tengo dilución, no cambio estos ml a litro, ¿ya? Solamente trabajo de la manera directa y lo elimino cuando hago la regla de 3 simple acá, ¿cierto? O sea, más que regla de 3 simple, cuando hago esta multiplicación y división, ¿ya? ¿Cuándo voy a cambiar a litros? Cuando estoy trabajando con la fórmula de la molaridad, ya que ocurre específicamente en los ejercicios A, B y E. Ahí voy a tener que cambiar esos ml, bueno, B y E eso solamente, ¿ya? Ahí cambio esos ml a litro, ya que en el ejercicio A yo les doy inmediatamente los litros, ¿ya? Hasta acá, ¿se entiende? ¿Ya? Si se dan cuenta, estamos haciendo las cosas que hacíamos en segundo medio. Dilución, tengo esa concentración. Ahora que tengo esta concentración, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es llevar este número y trabajar con el pH. Yo digo, ahora, como sabemos, el pH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, ¿ya? Y como yo estoy trabajando con ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico es un ácido, obviamente, ¿ya? Yo trabajo inmediatamente con esa concentración. O sea, el pH va a ser igual a menos el logaritmo de 1,0 por 10 elevado a menos 4 molar. Por lo tanto, el pH va a ser igual a... Y aquí ocupamos nuestra calculadora científica, ¿ya? Recordad, menos el logaritmo, ¿ya? De 1,0, no es necesario colocar el 0, lo vamos a colocar igual, 1,0, ¿ya?
por 10 elevado a menos 4. Y el por 10 elevado lo hago con la tecla exponente, la tecla que está al lado del punto, ¿ya? La tecla exponente. Yo aprieto la tecla exponente y aparece una pequeña. Y colocamos el exponente, en este caso es menos 4, ¿ya? Y nos da un valor exacto de 4. O sea, el pH de esta disolución va a ser igual a 4. ¿Ya? pH igual a 4. Ahora, ¿cómo determino el pOH? Fácil. Si tengo el pH, debo acordarme de que pH más pOH igual a 14. Entonces ustedes dicen, luego tenemos que pH más pOH igual a 14. ¿Cuánto vale el pH? Lo acabamos de calcular. 4 más el pOH igual a 14. O sea que el pOH va a ser igual a 14. Este que está sumando pasa al otro lado restando. 14 menos 4. O sea, el pOH para la disolución va a ser igual a 10. ¿Ya? Y ahí tenemos tanto los valores de pH por un lado como de pOH. Entonces, chicos, cada vez que ustedes se enfrenten a estos problemas donde tengan una dilución, lo primero que hacen es realizar la dilución como corresponde. Volumen 1 por concentración 1 igual a volumen 2 por concentración 2. Posteriormente, hecha la dilución, ¿cierto? Ocupo el valor en la fórmula que corresponde, en este caso va a ser nuestra fórmula de pH, menos logaritmo de la concentración de hidrógeno, saco el valor específico, me da pH 4, y para determinar el pOH, lo que hago es recordar siempre, pH más pOH igual a 14. Hago la resta que corresponde y obtengo el valor de pOH. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna duda, jóvenes? Con relación al pH, el pOH y específicamente el tema de la dilución, ¿queda claro por qué yo no tengo que pasar este volumen, por ejemplo, a litros? ¿Por qué no los paso? Principalmente porque se eliminan como unidades de medida, ¿ya? En esta ecuación específicamente. ¿Alguna duda? Si no tienen duda, por mi parte no. por el chat también, ¿ya? ¿John? No, que por mi parte no hay duda. ¿No? Me Perfecto. quedó todo claro. ¿Sí? ¿Alguien que tenga alguna duda? Pueden escribirla en el chat también, chiquillos, ¿ya? ¿No? ¿Es necesario colocar entre paréntesis el menos log y la concentración? O sea, ese ¿Esto? número, el 1, sí. Sí, lo ideal, chicos, recuerden que tenemos que seguir un orden, ¿ya? Yo coloco lo primero acá, nuestros datos, la fórmula, reemplazo en la fórmula y finalmente el resultado. Las ciencias naturales, yo se lo he dicho desde primero medio a ustedes, química, la física, la matemática, chiquillos, la ciencia en general lleva un orden. ¿Por qué yo utilizo este orden? Para ver si es que me equivoqué en el resultado, poder subir y ver exactamente en qué me equivoqué, ¿ya? Entonces tenemos datos, fórmula, reemplazamos la fórmula, resultado. Los famosos 4 pasos que hemos tenido en nuestros ejercicios de química siempre, ¿ya? Datos, fórmula, reemplazo en la fórmula, resultado, ¿ya? Esto sería con relación a la primera, bueno, tenemos 3 ejercicios en la guía que se realizan de esa manera, les quedan 2 solamente, ¿ya? Ahora vamos a ocupar nuestro super borrador que encargué desde China y vamos a borrar. Porque la idea es que ustedes también hagan esto en sus casas. Ahora, para el siguiente ejercicio, la idea acá también es determinar pH y pOH, pero los datos que nos entregan son exactamente distintos, ¿ya? Por ejemplo, en el ejercicio, ¿cuál dije iba a ser? El E. En el ejercicio E, ahí sí, en el ejercicio E, nos entregan 24,6 gramos de NaOH, ¿cierto? Hidróxido de sodio, y nos entregan que se encuentran en un volumen de 2.500 ml, ¿ya? Hago el énfasis en el ml. Entonces,
Dentro de los datos tengo la masa que me dan a mí, que es de 24,6 gramos. ¿Ya? Y dentro también de estos datos tengo un volumen de 2500 ml. ¿Qué me piden calcular acá? Me piden calcular el pH y el pOH. ¿Ya? Entonces, como tengo gramos y tengo un volumen, para poder determinar tanto el pH y el pOH, yo debo determinar primero la concentración molar. ¿Ya? Y para ello, yo les doy a ustedes la tabla periódica que aparece ahí arriba. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el número de moles. Luego de determinar este número de moles, vamos a determinar la molaridad que correspondiente a ese número de moles, o la concentración molar. Después de determinar la concentración molar, vamos a determinar o el pH o el pOH, dependiendo de lo que yo tenga acá. Y finalmente vamos a determinar con la fórmula pH más pOH igual 14, el que nos falta. ¿Ya? En ese caso hay que pasar el volumen a litros, ¿o no? Muy bien. En ese caso, como dice el compañero, hay que pasar el volumen a litros, si se dan cuenta, porque acá yo lo tengo en ml. ml. Entonces hagamos la conversión al tiro. Recordar, 1 litro son 1000 ml. Entonces, Profe, ¿en cuántos litros están contenidos los Trinket. 2500? profe, ¿Sí? pero ¿por qué se pasa tiene que pasar por todo y no pasar directo a logaritmo, o sea, a pH? No podemos pasar directamente al pH, a calcular el pH, Monse, porque tenemos que primero determinar la concentración molar. Yo acá en el ejercicio te doy solo los gramos y te doy solo un volumen, ¿ya? Entonces, con esos datos yo no puedo determinar la concentración molar. O sea, perdón, no puedo determinar el pH directamente sin tener la concentración molar, ¿ya? Ya. Muy bien, Jacob, ¿ya? Se pasa a litros, como decía ahí en el chat. Entonces, para determinar esta regla de 3 simple, multiplicamos cruzados y dividimos por el que sobra. O sea, 2500 dividido en 1000, ¿cuántos son? 2,5 5. ¿Qué? litros. Litros, ¿cierto? 2,5 litros. 2,5 litros, ¿cierto? Perfecto. Dice acá que me quedan 10 minutitos, y además que lo sacamos en esos 10 minutitos. Ahora bien, tenemos los litros, ¿cierto? Lo que hacemos es determinar, acá como primer paso le voy a colocar, determinar la masa molar ¿Molar? del hidróxido de sodio, ¿ya? Tenemos el sodio, que como ven en la tabla, tiene una masa atómica de 23 gramos mol, ¿ya? El oxígeno tiene una masa atómica de 16 gramos mol, y el hidrógeno tiene una masa atómica de 1 gramo mol. Vemos en la fórmula cuánta cantidad tengo de sodio, oxígeno e hidrógeno, se multiplican todos por 1, ¿ya? Recuerden, cuando no tengo ningún número, se asume que hay un 1. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá directamente es sumar, ¿cierto? Todo esto, y voy a tener que va a ser 40 gramos partido en mol, ¿ya? Esa es la masa molar del hidróxido de sodio, ¿ya? 40 gramos mol. Entonces, lo otro que voy a realizar ahora es determinar el número de moles, ya que tengo la masa, que me la entrega el ejercicio, ¿cierto? Y tengo la masa molar, que la acabo de calcular. Entonces digo, número de moles va a ser igual a la masa, me la entrega el ejercicio, 24,6 gramos. La masa molar la acabo de calcular, 40 gramos mol. Se van los gramos y el resultado me queda en mol. Y eso es igual a, calculadora nuevamente, 24,6 dividido en 40 nos da 0,615. Yo lo voy a aproximar a 2 decimales, 0,62, ¿ya? Tratemos de trabajar siempre con 2 decimales. ¿Ya? El resultado nos da eso, ¿ya? 0,615. Yo lo aproximo
a 0,62. ¿Ya? Tratar de ocupar Se siempre. lo tienen que colocar en mol, ¿cierto? Esos son muy bien, para allá iba, mol. ¿Ya? La unidad de medida que ocupamos acá son los mol. ¿Ya? Muy bien. Ahora, tenemos el número de moles. ¿Con qué vamos a trabajar? Con la molaridad. Molaridad va a ser igual a el número de moles partido el Bemol, volumen. lo escribo en volumen. El número de moles lo acabamos de calcular, 0,62 mol. Los litros los determinamos delante, ¿cierto? 2,5 litros. Y eso nos da una molaridad igual a, ocupamos calculadora de nuevo, ¿cierto? 0,62 dividido 2,5 nos da exactamente, ¿eso se aproxima o no? 0,25. ¿Se aproxima? ¿Quién dijo Jorgito, cierto? Buena Jorgito, pregunta. 0,25 molar, ya que se aproxima, ¿cierto? Trabajamos siempre, repito, con 2 decimales. Ahora bien, ya que tengo la molaridad, esta molaridad corresponde primero, y aquí tenemos que hacer el análisis, ya que no, en química no solamente anotamos un número. El análisis que tenemos que hacer acá es el siguiente. Yo tengo esta concentración molar, y esta concentración molar viene de una cierta cantidad de gramos, ¿cierto? De los 24,6 gramos. Pero la pregunta acá es, ¿esos 24,6 gramos de qué sustancia era? ¿De un ácido o de una base? De un ácido, ¿no? ¿Cómo diferenciamos, de acuerdo a las teorías ácido-base, un ácido de una base? Así a simple vista. El ácido es el que da y la base es la que recibe. Ya, el ácido el que da, ¿cierto? La base es la que recibe. Dependiendo de la teoría van a ser protones, electrones, etcétera, ¿cierto? Pero visualmente, solamente con mirarla, ¿cómo puedo yo distinguir fácilmente un ácido de una base? ¿No era por los elementos químicos que tenía dentro? Por ahí va, ¿eh? Por ahí va. Porque ¿Sí tiene puede el desarrollar OH. ¿El esa idea? OH? Porque tiene ¿Por? el OH. El Tiene H, un ¿cierto? OH, sí. Y el OH. Muy bien. En este caso, yo estoy trabajando con hidróxido de sodio, NaOH. ¿Ese compuesto será un ácido o una base? Un Un ácido. ácido. Un ácido. ¿Seguros? Ácido. Hidróxido de sodio. Si tiene solamente una H sería ácido, pero... Bueno, si no hace dudar, no. Po. Chicos, el hidróxido de sodio, ya, al tener el OH, en este caso, al final del compuesto, y al tener este átomo hidróxido, ya este grupo hidroxilo específicamente, es una base, ¿ya? Los ácidos son aquellos con los que trabajamos, por ejemplo, delante, con el ácido con el clorhídrico, que tiene solamente la H. HCl. De por sí, no siempre los ácidos van a estar caracterizados porque el hidrógeno va al principio de la molécula, mientras que las bases van a ir al final de la molécula del OH. Hay muchas excepciones, ya por ejemplo el ácido acético tiene un OH al final y sigue siendo un ácido, débil pero es un ácido, que el ácido acético es el ácido del vinagre, ¿cierto? Lo que conocemos como vinagre. Pero en este caso específicamente el hidróxido de sodio es una base y una base fuerte. El hidróxido de sodio es lo que conocemos comúnmente como la soda cáustica, ¿ya? Ahora bien, tenemos esta base, y como tenemos esta base, lo que yo voy a calcular en primera instancia va a ser el pOH, ya que el pOH es el logaritmo de los hidroxilos. Entonces yo digo, ahora, pOH va a ser igual a menos el logaritmo, ¿cierto?, de la concentración de OH menos. O sea, el pOH va a ser igual a menos el logaritmo de 0,25. O sea, que el pOH va a ser igual a, calculadora nuevamente, ¿cierto?, menos, ¿cierto?, logaritmo, se me perdió, ahí está, de 0,25. Y tengo que es un valor de, ahí sí se nota bien, 0,60. Es el 0,6. Ese es el valor del pOH, 0,6. ¿Ya? Ahora bien, tengo que calcular su pOH, perdón, su pH.
Luego digo pH más pOH igual a 14. O sea que el pH más 0,6 va a ser igual a 14. Dicho de otra manera, el pH va a ser igual a 14. El que está sumando pasa al otro lado, restando, menos 0,6. Por lo tanto, el pH va a ser igual a 13,4. Y este valor, 13,4, es lo que a mí me indica específicamente en la escala de pH que estoy hablando de una disolución básica. Específicamente estoy hablando, como les contaba yo, de la famosa soda cáustica. Y esta soda cáustica, de acuerdo a esta cantidad de gramos, va a tener exactamente ese pH, muy, muy básico. Recuerden, cercano a 14, muy, muy básico. Cercano a 0 a 1, ¿cierto? Muy, muy ácido. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Cómo fue Profesor. lo que dijo al final? Al final dije que cercano a 14 en este caso va a ser muy, muy básico. Y cercano a 0 va a ser muy, muy ácido. ¿Ya? Tenemos ácidos fuertes y tenemos ácidos débiles. Chicos, me queda exactamente 1 minuto y medio. Lo que voy a hacer va a ser cortar la clase, ¿cierto? Vamos a parar compartir pantalla, ¿ya? Y vamos a parar la grabación. Voy a cortar la clase y vamos a retomar nuevamente mismo código, ¿cierto? Y mismo